la paz y la salida. Principios nos esperan listos para enseñar. Nos ayudarán a crecer, avanzar sin cesar. Extenderemos el reino en cada familia, con amor y fe, llevando alegría, vida renovada, un regalo divino. La iglesia de Posada, nuestro camino. Juntos vamos siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Lección número 12, arrancamos con cruzando la línea de creyente a discípulo. Cuando hablamos de una persona creyente, hablamos de alguien que cree en algo. Algunos creen en los equipos de fútbol, algunos hinchas de Boca creen que tienen un buen equipo, ¿sí? Algunos que son del equipo de River también creen que tienen un buen equipo. No sabemos si es cierto o no hasta que se dan los resultados. Hay gente que cree en diferentes cosas y son creyentes. Ahora, cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de aquel que sigue a su maestro, y hablamos a veces también de maestro o de mentor. ¿Por qué? Porque lo que busca el maestro es replicarse en sus discípulos, no que simplemente le sigan. Jesús no vino a buscar seguidores, fans de Jesús, sino él vino a ser discípulos, que es a replicar de alguna manera su vida en la vida de la gente que estaba a su alrededor. Por eso Jesús en Mateo, en la última parte, nos habla, en 28, dice, id y haced discípulos. No habla de ir y hacer creyentes, ¿sí? Podemos predicar de la palabra, la gente puede creer en Jesús, puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, pero no ser un discípulo. El discípulo es más que un simple aprendiz, es más que un simple oyente, sino es alguien que termina replicando las actitudes, los gestos, las acciones de su maestro. Por eso hablamos de que cierta gente es discípulo de tal escuela, a veces se habla en psicología o en economía, a veces es discípulo de, porque va replicando los pensamientos y la manera de hablar de su mentor, ¿no? Hoy tenemos a nuestro presidente que habla de la escuela austríaca y se pone a hablar y disertar sobre eso. Por eso, Dios no nos llama simplemente a ser oidores, sino a ser hacedores. Ahora vamos a ver un poquito, a ver qué es un creyente. Que si en Romanos capítulo 10, verso 9, ahí en el material lo tienen, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Qué dice? Con tu boca. Y acá con este punto aclaremos una cosa que ya lo dijimos, que quizás hay personas que no pueden pronunciar las palabras, pero sí a través de sus manos o de gestos pueden expresar y ser salvos. Ahora los que podemos expresarlo en forma verbal lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene la capacidad de leer nuestra mente y saber nuestras decisiones. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Por eso en el mundo espiritual y cuando se hace, por ejemplo, liberación, siempre se habla en voz alta, en voz audible, para que los espíritus puedan escuchar lo que nosotros queremos. Cuando nosotros queremos rechazar algo en el mundo espiritual, siempre acordate que lo que tenés que hacer en voz audible, ¿sí? Por eso expresamos con nuestros labios la decisión que tomamos en nuestro corazón. ¿Podemos orar en silencio? Sí, podemos orar porque Dios sí conoce nuestros pensamientos y conoce lo profundo de nosotros. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, empezamos a creer en Él. Nos convertimos en lo que muchos llaman los creyentes, ¿no? A veces nos llaman la creyentada por ahí los evangelios. Gente que cree en Jesucristo y durante ese tiempo, cuando recién conocemos a Jesús, podemos asimilarlo a nuestras distintas etapas en nuestra vida como seres humanos. Cuando el bebé nace, necesita mucha atención. Aquellos que fueron papás o fueron abuelos van a entender este principio, ¿no? De que cuando el bebé nace, tenés que cambiarlo, tenés que darle a alimentar, la mamá le lleva a todos lados, el bebé quiere la teta, quiere la mamadera, se hace evacúa y hay que cambiarlo.
hace sus macanitas también cuando son chiquitos, lloran mucho, le ponen de un lado del otro, a veces te vas para un lado para otro, no se duermen, a veces cada uno tiene su raye, ¿no? Y a medida que van creciendo, los niños cada vez se vuelven más independientes. Después le enseñas a ir al baño, empiezan a hablar, después buscar las maneras que se callen porque hablan demasiado, ¿sí? Algunos esa característica la permanecen hasta altas edades, pero cuando ya llega la adolescencia a veces vuelven un poco rebeldes, retobados, algunos más que retobados diría, se cuestionan muchas cosas, cuestionan las creencias de los padres, cuestionan sus creencias, por qué tengo que creer en eso, por qué tengo que hacer las cosas de determinada manera. A veces con cierta edad se creen, no saben si son adultos, son jóvenes, por eso se llama el periodo de adolescencia, porque adolecen de ciertas cosas, están en un periodo también de crisis, de transición, llegan a la juventud, llegan después a la adultez, algunos parece que tienen 40 años y todavía están ahí bajo la sombra de su madre y no quieren irse de la casa y los papás ya le están corriendo de la casa. Volvemos después a la etapa más adulta, madura, ya somos abuelos y termina nuestra etapa, ¿no? Pero cada etapa tiene sus características, tiene eh, sus vicisitudes. Y en nuestra vida cristiana pasa algo similar. Cuando nosotros comenzamos, ¿qué tal? Cuando comenzamos nuestra vida cristiana necesitamos mucha atención. Por eso la gente que recién comienza, tenemos que tenerle paciencia, acompañarles, entenderles también que tienen un periodo y un proceso de madurez, un proceso de aprendizaje de las cosas de Dios, un proceso también de ir cambiando. A veces queremos cambiar a la persona y meterle todo de golpe, y ese es trabajo que le toca al Espíritu Santo. Pero también en las distintas etapas de nuestro crecimiento cristiano hay decisiones que nosotros debemos tomar. Hay conductas que tenemos que cambiar, aprendizaje que tenemos que hacer y tenemos que ir madurando para lograr nuestra independencia. En el primer tiempo, obviamente vamos a depender más de nuestros líderes, por ahí de nuestros maestros, de los pastores, que nos cuiden, que nos escuchen. Le vamos con nuestros problemas, le lloramos y le lloramos. Ah, por lo menos a mí me pasó en mi época adolescente que, que iba y le carcomía la cabeza a mis líderes, pobrecitos, en la paciencia nos tenían, pero fue un proceso de aprendizaje. Ahora con el paso de los años, uno tiene que tener cierta autonomía y depender uno directamente de Dios. Obviamente que uno sigue necesitando el pastoreo de la gente, necesitas a alguien que pueda ver lo que estás haciendo y cómo estás haciendo y te pueda decir, fíjate, me parece que lo que estás haciendo o que dijiste está mal, alguien que nos corrija, que nos marque los errores. Eh, entonces, vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Pero hay muchos que quedan en la edad de niños y viven esa vida espiritual, diríamos, mediocre, que siempre están queriendo recibir cosas, ¿sí? Es lindo recibir, es lindo poder tener, ¿cierto? Recibir palabra, gente que solamente quiere lo básico y no quiere pasar al siguiente nivel espiritual. Habíamos hablado que un cristiano que no sirve es una contradicción, porque si decimos amar a Dios, tenemos que amar a las personas, y si decimos amar a las personas, vamos a amar a la iglesia y vamos a servir. Cuando hablo de servicio a Dios, no hablo que tenés que involucrarte en el ministerio a tiempo completo, ni necesariamente tenés que estar en un ministerio dentro de la iglesia. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si en el lugar donde Dios te puso, vos vas a ser sal y luz, predicando la palabra de Dios, transmitiendo principios, si hay una necesidad, supliéndola, compartiendo en forma continua y constante los principios del reino. Y cuando haya la necesidad de un servicio, estar dispuestos y disponibles a servir. Y la iglesia a veces es un ámbito muy apropiado para poder prestar ese servicio al reino de Dios también. Pero como te digo, no necesariamente el ministerio va a estar dentro de la iglesia. Los grupos pequeños, por ejemplo, hay gente que nunca pisó la iglesia y está yendo a grupos pequeños. ¿Está mal eso?
No, porque nosotros no buscamos llenar la iglesia con gente. Nosotros lo que buscamos es que la gente conozca a Jesús y se relacione con Jesús y termina viniendo a la iglesia, gloria a Dios. Cuando uno va madurando en su vida cristiana, uno necesita congregarse y va a buscar una iglesia, ¿sí? Pero nuestra finalidad como iglesia no es multitudes, sino es hacer discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene la clave, presten atención, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Predicar la palabra de Dios, que la gente acepte a Jesús, es el primer paso. La gente que está en evangelismo quiere ganar, ganar y ganar gente, le predica a los postes, a lo que sea, le predica, pero después se olvida muchas veces. Y para eso están los maestros, están los profetas, los pastores, que van a acompañar a las personas en esa segunda etapa, que es la de hacer discípulos, que a veces es la parte más tediosa, a veces la parte más fácil es ganar a las personas para Cristo, dependiendo cada caso, ¿no es cierto? Pero después ese proceso de ir acompañándole a la persona en ese proceso de crecimiento, nos hace acordar a cuando son niños, ¿no? Y te llaman, te mandan mensaje, ora por mí, y por ahí te mandan un audio de 10 minutos contándote un montón de cosas y, vos y después de que te cuenta todo, te dicen gracias por aconsejarme y escucharte y vos le dijiste, yo no dije nada, simplemente te presté mi oído para que vos puedas descargarte, ¿no? Y es un proceso el de hacer discípulos. Y la diferencia sustancial entre un discípulo y un creyente es que tiene que ver con la mentalidad. El creyente lo que busca es que la iglesia le supla, que la iglesia le supla sus necesidades, se enfoca solamente en recibir. ¿Cuántas veces habrán escuchado a gente que dice, vine a la iglesia y no recibí nada? ¿Escucharon alguna vez? Solo yo. ¿Sí? Esa iglesia no me llena, ese grupo pequeño no me llena, no me gusta, y un montón de cosas. Y voy a irme a otro lugar. Y ahí encontramos los famosos cristianos conejos. Me acuerdo de un pastor que decía, el cristiano conejo va saltando de un lugar, de una madriguera a otra y no termina asentándose en ninguna, porque en ningún lugar le suplen sus necesidades. En ningún lugar terminan siempre de cuidarle, de protegerle. Son gente que no termina de madurar, que solo quiere recibir. ¿Es bueno recibir? Sí, es bueno recibir. Y es sano que recibamos. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso es necesario que podamos recibir. Vos venís al ministerial, recibís, te capacitas, aprendés, pero ¿para qué? No es para vos, sino para que vos puedas hacer a otros. Y mi objetivo es que cada uno de ustedes en el ministerio que le toca, estas herramientas les puedan servir para compartirla. Y si alguno después se suma al ministerial, buenísimo, o a otro ministerio, a servir, está espectacular. Ese es el objetivo, ¿sí? Prepararlos para el servicio. El creyente se enfoca solamente en recibir, en cambio el discípulo, una vez que es liberado, empieza a liberar a otro, al ser sanado, ora por otros para recibir sanidad, al ser restaurado, levanta y restaura a otros. Los discípulos de Jesús en la Biblia decidieron ser usados por Dios para bendecir a otros y se comprometieron a obedecer totalmente el señorío de Cristo. Eso fue lo que calificó para ser enviados por Jesús. No todo aquel que dice ser discípulo lo es realmente. Un discípulo es aquel cuyo Señor es Jesús y aquel que ha cruzado la línea de formar parte de la multitud para ser un discípulo comprometido. Y esa es la palabra que va a diferenciar a un creyente de un discípulo, fundamentalmente, el compromiso. El discípulo ya no viene solo a buscar que le suplan de algo, sino que viene a recibir para luego dar. Vos entras un sábado a la iglesia, ves una persona que llegó por primera vez, que nunca la viste, ¿cuál es tu actitud? A ver, ¿a dónde está el Ujier? Ujier, allá, anda a saludarle, por favor. ¿Sí? Pensamos que es trabajo. Y nuestro trabajo es ir a abrazarle a la gente, decir bienvenido, ¿cómo está? ¿Cuánta gente ha quedado en la iglesia, ha quedado impactada en la iglesia no por el mensaje, no por la alabanza, no por multimedia o la música, sino porque recibió ese primer abrazo de bienvenida?
Hay gente que cuando uno está en el frente a veces y le dicen bienvenidos, te estábamos esperando. El otro día vi un matrimonio, la mujer estaba llorando y no es porque nosotros seamos especiales, sino porque está el Espíritu Santo obrando a través de nuestra vida y de la congregación. Porque la gente necesita sentirse amado. Todos necesitamos sentirnos amados. Y cada uno de nosotros, como discípulos de Jesús, al abrazar a la gente, estamos haciendo. Así que cuando ves a alguien y Dios te mueve, no tengas vergüenza, porque uno no sabe con la carga que vino la otra persona, con la necesidad que vino. Quizá alguna te va a decir, salí de acá, no me moleste, ¿no? Pero hay mucha gente que vos le abrazás y esos segundos producen, el otro día escuchaba a un médico, corríjanme si no me acuerdo bien, mi señora ya produce como una hormona, una reacción química que es la oxitocina, si no me equivoco mal, ¿sí? Que produce como un bienestar en la persona y eso se da después de un momento de abrazo. El abrazo tiene un poder en lo espiritual y en lo físico también, siempre que es dado con respeto, con amor. Y podemos ser parte de la multitud, uno más, sentarnos, venir, estar, oír a nuestro grupo pequeño, o ser parte de aquellos discípulos de Jesucristo. Y es cada uno de nosotros que tenemos que tomar la decisión. En Mateo capítulo 28, 19, Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos. Y un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día por amor de aquel que nos amó primero, que fue Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de permanecer en el lugar donde Dios nos puso para ser discipulados? ¿Sí? Si Dios te trajo, si vos estás en esta iglesia, iglesia de Dios, ¿cuál es el motivo que te trajo acá? ¿Por qué estás acá? ¿Vos estás seguro que esta es la iglesia en la cual Dios te trajo? Pregunta. Y te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar a saber si este es el lugar que vos tenés que ser. En primer lugar, llevaremos fruto. Dios nos puso para congregar en una iglesia específica para que llevemos fruto. Y los primeros frutos los vamos a ver en nuestra vida. ¿Hubo restauración en tu vida? ¿Hubo un cambio en tu vida? ¿Te encontraste con Jesús? ¿Hubo sanidad en tu vida? ¿Qué cambios hubieron en tu vida? Esos son los primeros frutos que vas a encontrar si es el lugar donde Dios te puso. Si no ves transformación en tu vida, crecimiento o madurez, quizás esta no sea la iglesia para vos. Ya tenga que ser otra. Nosotros no somos la iglesia perfecta, no somos la iglesia inmaculada, sí somos una iglesia apasionada por hacer la voluntad de Dios. Y a veces en esa pasión nos equivocamos, pero yo sé que Dios ve nuestro corazón y ve la actitud de toda la iglesia, de toda la gente, de buscar a Dios, de buscar de su presencia. Usted no sé si se percibieron los sábados, que a veces la gente canta, parece casi como una cancha de fútbol, ¿no? Que le sale el corazón por la boca. Y yo creo que eso toca el corazón de Dios y eso nos hace distintos, nos hace parte de una familia que nos sentimos. eh, Parte de esta iglesia, ¿no? Esta familia, nos sentimos en casa y podemos expresarnos con libertad a Dios y adorar en libertad a Dios. En segundo lugar, nuestro fruto permanecerá. Cuando estamos plantados en el lugar correcto, nuestros cambios y crecimientos son genuinos y permanecen y perduran durante el tiempo. ¿Vamos a tener ida y baja, subidas y bajas? Y seguro que sí, pero sí vamos a estar perdurando. En tercer lugar, Dios contestará nuestras oraciones. Cuando hacemos la voluntad de Dios, nada impide que nuestras oraciones sean contestadas. Dios es un Padre amoroso que quiere darnos los anhelos de nuestro corazón. Mas cuando no estemos alineados con la voluntad de Dios, lo más probable es que muchas de nuestras oraciones no sean contestadas. Cuando nuestra oración va alineada a la voluntad de Dios, sus promesas, a sus propósitos, Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. En Juan 15:16 dice, yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Todo muy lindo hasta ahora, ya no soy creyente, voy a ser discípulo. Pero acá viene la parte que muchas veces queremos obviar. Y esta parte tiene que ver cuál es el precio a pagar.
Y acá no hay una cuestión de dinero, sino que hay una cuestión de un compromiso con Dios, de obediencia y de sumisión. Dios nos ha puesto en un lugar específico y bajo ciertos líderes. Quizás no estemos de acuerdo con ciertos métodos que ellos emplean, que no nos caen bien, pero el punto es que si Dios nos puso juntos en este lugar para que crezcamos y demos frutos, debemos aprender a someternos y a obedecer y permanecer y crecer conforme a los procesos, a los propósitos de Dios. Y esa palabra someternos tenemos que entenderla bien. No es a cualquier capricho ni a cualquier locura que algunos tienen, algunos líderes tienen, ¿sí? Sino que tiene que ver con subordinar nuestras decisiones a la decisión de los líderes y la visión que tienen de la iglesia. Y muchas veces no vamos a estar muy de acuerdo con algunas cosas, ¿sí? Cuando mi líder toma una decisión en contra de lo que está en la palabra de Dios, vos no tenés la obligación de obedecerle. ¿Por qué? Porque está contradiciendo a la palabra de Dios. Un líder que la gente no puede ni respirar, no puede ir a ningún lado porque los controlan todos, tampoco es un liderazgo a la manera de Dios. Pero cuando la iglesia tiene ciertos lineamientos con respecto a ciertas cosas, nosotros debemos seguirlos, porque entendemos que es la voluntad de Dios. A mí más de una vez me ha pasado que por ahí en el momento no entendí o no compartí una decisión, pero no por eso voy a irme de la iglesia o voy a contradecir. Quizás si tengo la oportunidad voy a ir a hablar y decirle, che, mira, me parece que esto no está bien, porque no encaramos de esta manera. Y por ahí hablando te explica, mira, lo que pasa es que Dios nos mostró esto y esto y esto, y vos ves después y entendés que es la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros vemos las cosas desde afuera, decimos, la iglesia tendría que hacer estas cosas, la iglesia tendría que, o solo yo pienso eso, ¿no? Y a veces digo, si yo estoy viendo eso es porque Dios me está poniendo un llamado a mi vida para suplir esa necesidad también. Porque es muy fácil decir que el pastor haga, que el líder haga, que el otro haga, ¿no? Porque de afuera es fácil mandar. Ahora, cuando uno tiene que arremangarse y ponerse a trabajar, a veces cambian mucho las cosas, porque detrás de ciertas cosas que se hacen hay mucho trabajo, mucho tiempo invertido, mucho tiempo de oración también invertido, y no siempre las cosas salen como uno quiere, pero a veces también los obreros son pocos y las tareas son muchas, entonces cuesta a veces la parte del servicio. Y hay gente que ante el primer conflicto que encuentra con sus líderes, ¿qué hace? Se va. Y cuando vos te vas de un lugar sin que Dios te mande, cuando te vayas a otro lugar te vas a terminar secando muchas veces. O quizás vas a estar mucho tiempo en un proceso largo hasta que entiendas de que esa no era la voluntad de Dios. No te vayas de un lugar, no te vayas de una iglesia, si sea esta o sea otra, sin haber tenido la confirmación de parte de Dios. Así como tenés la confirmación de quedarte, si te vas a ir, porque si te vas a un lugar donde Dios no te llamó, vas a tener un proceso a veces quizás sea duro para hasta que vos entiendas y digas, ay Señor, ¿qué hice? ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. No te estoy diciendo que no te vayas, pero sí tengamos cuidado. Yo vengo, si algunos lo saben, yo vengo a una iglesia bautista de Alem, ¿sí? Me agarró una posadeña linda acá y me casó y ya no me largó más, así que no me dio opción. Y yo viajaba casi todos los fines de semana y acá me congregaba cuando estaba en 3 iglesias, ¿sí? Me iba a una que estaba en Villa Cabello, otra que estaba acá en el centro sobre Colón, después otra que estaba acá en el Palomar, porque tenía amigos y conocidos, pero no encontraba el lugar donde me sentía como parte de la familia. Nos empezamos a congregar en una iglesia donde éramos conocidos del pastor, amigos de la familia de ellos, pero sabíamos que ese era un lugar temporal donde Dios nos estaba tratando simplemente, pero no era el lugar. Y cuando comenzamos a venir a la iglesia de Dios, nosotros sentimos de parte de Dios que este era el lugar donde nos queríamos quedar. De la otra iglesia nos llevó casi 1 año y medio de orar y de estar seguros porque estábamos metidos en algunos ministerios ahí. Y nos quedó una excelentísima relación con el pastor, con la gente de la iglesia. No es que no fuimos ni peleados ni nada. Realmente una excelente relación.
Y cuando uno sale de un lugar con la bendición de Dios, donde vas a entrar también vas a ser, creo que va a ser de bendición. Ahora, cuando vos te vas de un lugar retobado, peleado, no vienen con buenos antecedentes. Los que están en la parte laboral, ¿saben? Cuando las referencias de otro lugar no son muy buenas, a veces uno tiene ciertos resquemores de tomar a la gente, ¿no? Y cuando vos te enterás de gente por ahí que va, que se va o viene a otras iglesias por ciertas cosas que pasaron, uno tiene que tener cuidado también. A veces puede ser justificado o no, pero cuando la bendición viene de parte de Dios, las cosas se encarrilan, se acomodan y Dios te usa. Así que someternos a la voluntad de Dios, vamos a descubrir que hay mucha bendición detrás de la obediencia. Dios te bendice, Dios te guarda. Una de las cosas malas que nos pueden llegar a pasar, Dios las va a ocupar para bien. Y ese precio de sumisión y obediencia también implica cruzar ciertas líneas. Cuando hablamos de cruzar ciertas líneas, hablamos a veces de límites que tenemos nosotros, de barreras que nos ponemos nosotros, a veces emocionalmente, a veces en forma voluntaria, a veces involuntaria por no tomar conciencia de eso. Y la primera línea que tenemos que atravesar es la línea de la razón. Hay cosas que Dios a veces nos va a pedir hacer y nosotros como buenos argentinos, como buenos discutidores que somos, le preguntamos, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me querés hacer esto? Y explicame un poquito, yo te voy a obedecer, pero dame las razones, sí, dame la argumentación por cuál motivo yo tengo que tomar esta decisión. O si no le pedimos, Señor, ¿por qué no me confirmas? Bueno, si baja un pájaro verde y se posa sobre no sé qué, y le pedimos 20.000 confirmaciones a Dios acerca. Hay cosas que Dios nos pide obedecer sin pedir mucha explicación. A veces hay cosas que no hay que razonar, simplemente obedecer. Y siempre cuento y vuelvo a la historia que nos pasó como iglesia con la famosa pared de 25 de mayo, que Dios nos había dicho, tumben esa pared, y nosotros, no, Señor, porque es muy grande, que el alquiler, que lo otro, tumben eso. Pero Señor, hasta que, no sé si por cansancio, por insistencia, tumbamos la pared y la iglesia dio vuelta. ¿Era razonable? No. ¿Era lógico? No. Pero cuando las cosas vienen de parte de Dios, ni la razón ni la lógica humana tienen fundamento, porque la lógica de Dios es totalmente diferente. Cuando esa pared cayó, la iglesia se transformó, dio un vuelco. Y quizás para que tu vida dé un vuelco, tenés que dar ese paso de fe. No sé qué paso de fe Dios te está pidiendo. ¿Estás pensando que te vas a caer al vacío, que vas a fracasar? Pero cuando Dios te pide algo, sabes que Dios es el que te está mandando, da ese paso de fe, porque no es en tu fuerza, no es en mi conocimiento, sino que eso viene de parte de Dios. Cuando los sueños caben en nuestro bolsillo, dice el pastor, esos sueños no son de parte de Dios. Ahora, cuando eso excede nuestra capacidad, lo que somos, lo que es nuestras habilidades, eso sí viene de parte de Dios, porque Dios es el que hace las cosas, no nosotros. La línea de la ganancia. Para muchos el Evangelio, si no tienen algún beneficio, ¿y qué voy a sacar? ¿Y si sirvo? ¿Qué voy a tener a cambio de eso? Me van a pagar, obvio, ¿no? Porque voy a empezar a servir a Dios, tengo un trabajo. Para que sepan, los únicos que reciben algún dinero de parte de la iglesia acá son los pastores que trabajan a tiempo completo. Inclusive algunos de los pastores no reciben nada porque no quieren, ¿sí? No voy a decir ni quién ni nada, pero el resto de la gente, todos trabajan voluntariamente y eso fue uno de los lineamientos también. Los maestros, todo, inclusive gente poniendo de sus recursos también, porque formamos parte de esta familia, formamos parte de este cuerpo que es la iglesia, y hay gente que si no ve la money, no sirve, no sirve a Dios. Por ahí en nuestra cabeza no nos entra, ¿no? Por ahí en nuestro ambiente, pero hay gente que si vos no le pagas determinado cachet, no te vienen a la iglesia a predicar. Hay pastores que vos le decís, bueno, te vamos a invitar, te pagamos los viáticos, te damos una ofrenda. Bueno, mi ofrenda son, como me pasó con uno, eran $1.500. Eh, no, pero nosotros te pagamos los viáticos, ese es mi cachet. Casi me faltó que ponga cachet y nomás, y que
me pongas el agüita, la agüita de Suiza y el no sé qué. Yo no digo que cada uno no sea, que el siervo no sea digno de su salario, ¿no? Pero ya pasamos a otro extremo. Y hay, aunque nos parezca extraño, sucede. Y hay también mucha gente que se va a predicar a la otra punta de la Argentina y la iglesia no le da ni para el combustible, ni para cubrir los viáticos, ni el hotel, ni nada, y se van y le sirven con amor a Dios, y Dios los bendice porque están sirviendo a un reino, que es el reino de Dios. La línea de la conveniencia, gente que también está sirviendo porque yo soy el líder de la iglesia, yo soy líder del grupo pequeño, yo estoy en el ministerio de, no sé, acá tengo uno que quiere así le voy a echar a un servidor, yo soy tal cosa, ¿sí? Porque buscan reconocimiento quizás en su familia, en su ambiente laboral donde se manejan, nadie les reconoce nada o no se sienten importantes y buscan en la iglesia un lugar donde ser reconocidos. Mucho cuidado con la motivación también que te lleva a servir a la iglesia. Porque cuando servimos a las personas, ya te adelanto que las personas te van a lastimar, número uno, te van a defraudar, te vamos a fallar y podemos seguir enumerando cosas. Y muchas veces nos vamos a desanimar y vamos a dejar de servir porque no tengo respuesta de parte de la gente. Mira, yo sirvo y nadie me reconoce que vengo a servir a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿A quién está sirviendo? Dios no deja sin recompensa a los que le sirven. Si vos estás recibiendo mucha recompensa o reconocimiento de parte de los hombres, ¿estás recibiendo recompensa de parte de Dios o no? A veces es una línea un poco finita para verla. ¿Sí? Es lindo que te digan, qué bien que estás sirviendo, cómo me gusta, porque nos motiva, nos ayuda. Y si ves a alguien haciéndolo, alentalo, motivalo, eso es bueno, es sano. Pero quizás te va a tocar venir a servir y nadie te va a decir qué lindo, qué feo. A la gente que está en sonido, a mí me tocó en mi adolescencia estar en sonido, los chicos vienen, a veces nosotros venimos 5:30 a veces, o un rato antes, ya los chicos que están en alabanza, que el culto empieza a las 8, tocan a veces media hora, y están desde las 5:30, 6 ensayando, más los ensayos durante la semana. Y bueno, vas a ver que todo después dice, ah, qué grande lo de alabanza, y más el del sonido que viene más temprano. No sé si alguien le vio alguna vez aplaudiendo a los chicos del sonido, ¿no? Pero hay todo un trabajo, a veces venir antes, y en los distintos ministerios. Y es un trabajo silencioso. Dios los recompensa, ojo, Dios los recompensa, pero lo hacen con alegría porque aman a Dios. Y eso también después se ve en todo el servicio. Ojo con la motivación que vas a servir. Si estás buscando reconocimiento de parte de los hombres o sentirte importante, tu ministerio no tiene larga vida. Pero cuando vos sos servís a Dios, no importa a veces la respuesta que puedas tener de parte de las personas, porque tu pasión es servir a Dios. Y Dios se encarga después de acomodar todas las cosas y Él te recompensa. Dios se encarga y te premia y te bendice. ¿Y pasás por pruebas? Sí, pasás por pruebas. ¿Pasás por problemas? Sí. ¿Pasás por desilusión? Sí. Pero ese gozo de servir a Dios no tiene precio. No tiene, indudablemente no tiene precio. Así que si Dios te está motivando, te está llamando al servicio, no dejes de hacerlo. Y la línea de ser un seguidor a ser un líder. ¿Vos querés ser líder? Fíjate a cuánta gente estás influenciando. Cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, somos de influencia, positiva o negativa. Nuestro paso por el mundo, salvo que vivamos en el medio de la montaña sin tener interrelación con nadie, con alguien siempre influenciamos. El que está en tu trabajo o en la escuela que es mala onda, que no le habla a nadie, tiene la cara así larga, está influenciando. A veces cambia el ambiente, ¿no? Medio negativo. Después tiene el otro que vive charachero, que se vive contando chistes y contando cosas. Cuando viene contento, le alegra a todo el mundo. Cuando viene deprimido, todo el mundo ¿qué pasó, che? ¿Qué le pasó a tal? ¿Sí? En cada lugar donde nosotros estamos, somos influencia. ¿Qué influencia estamos haciendo a nuestro entorno, con la gente que está? Quizás vos quieras ser un líder de la iglesia y tu aspiración es a que la gente te responda y te siga. ¿Es malo?
No. Pero ¿por qué querés ser líder? Un buen líder, un buen pastor, es aquel a quien presta sus oídos a sus ovejas, aquel que abraza. Cuando vos sos de influencia, cuando Dios te usa, vos no vas a pedir que la gente te siga, porque la gente va a ver en vos a Jesucristo y va a querer ser como vos, y te va a seguir y te va a buscar porque ve a Jesucristo en tu vida. Y ese liderazgo se va a dar en forma natural y Dios, cuando vos menos te des cuenta, vas a tener a gente, vas a ser responsable de gente, porque la gente ve en vos la pasión por Dios y quiere esa misma pasión. Hablamos al comienzo que el discípulo quiere ser como su maestro. Cuando nosotros nos parecemos a Jesús, la gente nos va a buscar porque nosotros nos parecemos a Él. Somos pequeños Cristos, como le llamaban los primeros cristianos. Cristiano vino porque parecían, hablan como Jesús, se parecían, hacen las cosas como hacían Él. Entonces, de ahí surgió la palabra cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas simplemente a seguir siendo un creyente o vas a ser un discípulo de Jesús? ¿Cuáles son las condiciones para seguir a Cristo y ser sus discípulos? Muchas de estas cosas repasémoslas rapidito. Negarnos a nosotros mismos y seguir. Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la NTV, la versión, la traducción viviente dice, abandonen su manera egoísta de vivir. Y la traducción del lenguaje actual dice, olvídense de hacer su propia voluntad. Eso es tomar su cruz, negar a veces nuestra comodidad, nuestro momento por ahí que nosotros podemos dedicarlos para nosotros para servir a otros. No son nuestros deseos, no es nuestra agenda personal, sino es la agenda del reino. Tomar nuestra cruz cada día, buscar de Dios su guía, orar, leer su palabra, capacitarnos, formarnos, estudiar, escuchar a la gente, morir como el grano de trigo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando morimos a los nuestros deseos, para que surjan los deseos de Dios, vamos a llevar mucho fruto. No es nuestra la guerra, no es nuestra la batalla, sino es de Dios. Nosotros simplemente obreros en manos de nuestro Dios. Encontrar una nueva vida para compartir y bendecir a otros. Juan 10:10, famoso versículo, dice, el ladrón no viene sino para qué, para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vino a destruir el diablo? Tu vida, tu gozo, tu familia, tus proyectos, tus sueños, tu salud, la relación con tus padres, con tus amigos, la relación con Dios, que puedas vivir esclavo de Él. Y si vos no te das cuenta que sos esclavo del pecado, mejor todavía. Si vivís una vida sin propósito, mejor todavía. Sin sentido, mejor todavía. Nuestra lucha no es contra sangre, no es contra las personas, sino es contra principados, potestades, es contra Satanás. Y Dios vino para darte vida y no para que sobrevivas. ¿Sí? Dios no nos llama a sobrevivir, sino que Él nos llama a tener una vida y una vida abundante. Yo soy cristiano y estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, sufriendo las penurias de todo. No, nosotros estamos acá para vivir una vida plena. Con problemas sí, pero yo tengo un Dios que es más grande que mis problemas. Un Dios más grande que toda enfermedad, que toda dificultad. Un Dios que me provee. Un Dios que todo lo puede, un Cristo que me fortalece. Ese es mi Dios. Sé cómo es tu Dios. Tu Dios es un viejo haragán que no te escucha. O es tu Dios poderoso en batalla. Un Dios que está con vos desde que salís hasta que volvés. Un Dios que está en cada decisión que tomás, pequeña o grande. Él está. Está en tus pensamientos. ¿Ese es tu Dios? ¿Es el rey de tu familia? ¿O simplemente es el Dios del sábado de 8 a 10 de la noche que te venís al culto? O al miércoles.
Mi Dios es de 24 horas, de 365 días del año, de los 1440 minutos que tiene un día y de los 86.400 segundos que tiene un día también. Es mi Dios. Y es tu Dios. Con vos y conmigo Dios tiene un trato diferente. Por eso yo digo que es mi Dios, porque Él tiene un trato preferencial conmigo, así como es tu Dios, porque Él tiene un trato preferencial y diferente al que tiene conmigo. La experiencia que yo tenga con Dios y te pueda compartir no va a ser la misma que la que tenés vos. ¿Es mejor o peor? No, es diferente, porque ese es nuestro Dios que hace las cosas de manera diferente. Yo te animo hoy, esta tarde, que no seas un simple creyente, que puedas pasar esa línea y ser un discípulo. A los que vieron la película de Indiana Jones, que él anda por todos los lugares con aventuras, desafíos. Para mí la vida cristiana, cuando uno está con Jesús, es así. Tienes un montón de cosas, dificultades, problemas, pero con la ventaja que vos sabés que la victoria es tuya, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y para ir cerrando, si me dan un minutito más, 3 minutos en realidad, quiero compartir con ustedes un pequeño video. Fíjate el sonido, por favor. ¿Sí? Los que están por Zoom, si pueden escuchar, a ver si escuchan. Este es el video que le dijo que nos traumó de... El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué van a hacer? ¿Discípulos? ¿O van a ser creyentes simplemente? Padre, en esta tarde tú nos has desafiado una vez más a tomar decisiones, a poder elegir una vez más, ser simplemente creyentes o realmente ser unos hijos plenos tuyos, discípulos, hacedores, que llevemos a las personas a conocerte a vos, a ser salvos, Señor. Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo pueda completar la obra en cada uno de nosotros. Si alguno todavía no tiene en claro su ministerio, el área en que servir, que lo hagas. Si aún hay necesidad de sanidad en su corazón, en su alma y en su espíritu o en su cuerpo para que impide el servicio, Señor, en el nombre de Jesús, echamos afuera todo pensamiento contrario a tu voluntad. Y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que tú llenes y hables con voz audible a la mente de mis hermanos, al corazón, que le digas con claridad el propósito y el área de servicio que tienes, o lo que quieres hacer, o lo que quieres cambiar en su vida. Yo en el nombre de Jesús hoy declaro que corazones son quebrantados para sanidad. Si hay heridas que se abren, son para que vos, que sos el cirujano, entres a lo más profundo, quites ese quiste, esa enfermedad, esa herida, ese aguijón, esa piedra que está metida ahí dentro del cuerpo. Señor, que la quites, sutures esas heridas y las sanes en el nombre de Jesús. Mentes sanas, almas plenas, almas llenas de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y Satanás, te decimos a vos, no tenés ni arte ni parte en la vida de mis hermanos, porque han sido comprados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Un precio alto. Y Él te ha derrotado en la cruz. Y la victoria de Jesús en la cruz sobre vos ha sido plena, total y es eterna. Y es eterna. Y la victoria es de Jesucristo. Y somos tus hijos, papá. Somos tus hijos en el nombre de Jesús. Y queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tus propósitos y conforme, Señor, a lo que ya tenés predestinado para nuestra vida. En el nombre de Jesús, renunciamos a todo no puedo, a todo no me alcanza. Renunciamos en el nombre de Jesús y si es tuyo, te desafío a que lo puedas hacer en voz audible. A toda no soy capaz, no sé, no puedo. En el nombre de Jesús, eso desterramos de nuestra mente, de nuestro vocabulario y nos tomamos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ni un arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque somos tus hijos, investidos de tu poder y de tu autoridad. Y nuestras manos se pondrán sobre los enfermos y serán sanados. Nuestras manos se pondrán sobre aquellos que están oprimidos y serán liberados en el nombre de Jesús. Tiempo de milagros declaro sobre la vida de mis hermanos. Un tiempo en el cual ellos van a ver prodigios como nunca antes se han imaginado. Y tú activas esa fe sobrenatural en sus vidas. Esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Y le llenas de esa paz que sobrepasa también todo entendimiento, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, te amo, papá. Y te damos gracias. Porque todo
lo hiciste por nosotros, por amor a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.